En el caso de Bolivia, de la selección de Gustavo Costas, tenemos que hablar que ha convocado a 48 jugadores. Sí, escucharon bien. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Como ustedes saben, cerrando la primera fecha de predicción y análisis de estas eliminatorias sudamericanas, y en este caso hablando, como ya lo habrán visto en el título y en la miniatura, de Brasil y Bolivia. Bolivia y Brasil, uno de los partidos más cantados del mundo. Puede serlo en territorio de Brasil, puede que sí, pero hoy venimos a hablar de todo lo que tienen ambas selecciones para afrontar este encuentro, cómo llegan, particularidades, absolutamente toda la información posible previo al encuentro aquí en este canal, y obviamente haciendo nuestras predicciones y también analizando este hermoso encuentro de eliminatorias sudamericanas que siempre es lindo tenerlas. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a Brasil-Bolivia, Bolivia-Brasil, análisis y predicciones, fecha 1. Brasil y Bolivia cierran la fecha número 1 y el debut de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 en Brasil, en tierras del pentacampeón, a las 21:45 horas horario argentino. Nos remontamos al pasado y al ida y vuelta que han tenido en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde abrían también las eliminatorias rumbo a dicho mundial con una auténtica goleada 5-0 en territorio brasilero, exactamente con el triunfo del local. En primera instancia aparecía Marcos Correa, a los 16 minutos de partido ponía el 1-0. Luego iba a extender esta diferencia y por duplicado Roberto Firmino, a los 30 minutos y a los 49 respectivamente, marcaba el primero en su cuenta personal y también el segundo para el 2 y 3-0 de la verde amarela. Luego iba a aparecer José María Carrasco Sanguino en contra para Bolivia, a los 66 minutos de partido ponía el 4-0 para la selección de Brasil, la selección en ese momento de Tite, que iba a cerrar con el gol de Philippe Coutinho a los 73 minutos de partido para poner el último y completar la mano, el 5-0 para Brasil y su inicio en las eliminatorias anteriores. Luego se iban a volver a ver las caras, pero en Bolivia, así es, en la altura, donde nuevamente y de igual manera Brasil iba a ganar el encuentro de visita y también iba a seguir goleando en el encuentro. 4-0 iba a ser el resultado de vuelta en este ida y vuelta generado por Bolivia y por Brasil. En primera instancia aparecía a los 24 minutos Lucas Paquetá para poner el 1-0 para la verde amarela de Tite. Luego Richarlison iba a poner el 2-0 a los 45 minutos para ampliar la diferencia e ir encaminando el triunfo de Brasil. Iba a aumentar y extender esta goleada Bruno Guimaraes a los 66 minutos de partido para poner el 3-0 y ya liquidar la historia. Pero nuevamente iba a aparecer Richarlison a los 90 más un minuto de adición para poner el 4-0 y el final del partido, en este caso finalizando las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En cuanto a la lista de convocados, tenemos también particularidades de ambos lados. En el caso de Bolivia, de la selección de Gustavo Costas, tenemos que hablar que ha convocado a 48 jugadores. Sí, escucharon bien. Ha convocado para esta doble fecha de eliminatorias 48 jugadores. Y vamos a ir rápidamente por apellidos porque es interminable. Hablamos de Lampe, Uraesaña, Vizcarra, Póveda, Adorno, Cusino, Jaquín, Medina, Suárez, Cuellar, Sagredo, Fernández, Roca, Quinteros, Bejarano, Ursino, Villamil, Arrascaíta, Céspedes, Saucedo, Villarroel, Cejas, Vaca, Salazar, Moreno,
Abastoflor, Salvatierra. Terceros, Martínez, Abregó, Moreno Martins, Alipas, Algañarás, Cuellar, Cuaglio, Úceda, Fernando Nava, Miguel Briceño y Monteiro son los elegidos, los interminables elegidos de Gustavo Costas, que tan solo de esos 48, 10 no están jugando en el fútbol local de Bolivia. Por otra parte, tenemos que hablar de los convocados por Fernando Diniz, quien a su vez dirige Fluminense y que será entrenador interino de Brasil hasta la Copa América 2024, donde a partir de allí se hará cargo Carlo Ancelotti, el actual técnico del Real Madrid. Y los elegidos por Diniz fueron Alisson, Ederson, Bento, André, Guimaraes, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga, Magaláes, Ibáñez, Marquinhos, Nino, Danilo, Benderson, Caio Henrique, Renan Lodi, Anthony, Martinelli, Mateus, Neymar, Richarlison, Rodrigo y Vinicius Junior. Pero a esta particularidad de lista de Brasil debemos agregarle la falta de Vinicius Junior, ya que fue desafectado de la selección de Brasil debido a una molestia y a una posible lesión. Ha sido enviado nuevamente para que el Real Madrid lo pueda tratar, y en este caso quien fue convocado en reemplazo de él fue Rafinha, en este caso del Barcelona. En cuanto a la predicción, más allá de la voluntad que tenga Gustavo Costas con su proyecto de poder elevar a Bolivia y de llevarlo a un mejor puerto de lo que lo viene haciendo en las eliminatorias anteriores, debemos hablar de que realmente no es simple, y menos debutando frente al pentacampeón, frente a Brasil, quien siempre hace buenas eliminatorias y nunca ha quedado afuera de ningún mundial. Es posible que Bolivia trate de hacer leve el cruce frente a Brasil, pero la verde amarela va a salir victoriosa. Siempre se alimenta de este posible partido que pueda iniciar con un gol rápidamente y a partir de allí termine en goleada y en un triunfo para los dirigidos por Fernando Diniz. En este caso, Brasil para mí va a terminar ganando el partido 3-0. Lo volverá a hacer frente a Bolivia, y en este caso en condición de local. No va a haber ningún tipo de posibilidad, aunque Bolivia haga lo posible y trate de plantear un buen encuentro frente a la verde amarela. En la jornada número 2 del martes 12 de septiembre, Bolivia estará recibiendo a la selección argentina en La Paz en búsqueda de sus primeras 3 unidades y en su presentación como local en sus tierras frente a su gente. Mientras que Brasil deberá ir de visita a Perú también ese mismo martes, pero en este caso, más allá de que es a las 17 horas el de Bolivia y Argentina, a las 23 horas horario argentino será el de Perú frente a Brasil, con la verde amarela de visitante en un duro cruce por la clasificación. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí hemos llegado con Brasil y con Bolivia y Brasil en este análisis y predicción de esta fecha número 1. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más, si quieren análisis y predicción de la fecha número 2, si quieren que estemos a pleno con las eliminatorias, aquí abajo se pueden suscribir, activan también la campanita como ya lo saben, dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, obviamente nos apoyan, pueden comentar también acá abajo, participen, hagan sus predicciones, sí, dejen sus resultados, quién creen que gana, si hay empate, todo lo pueden dejar, participen aquí abajo de este hermoso partido de eliminatorias. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.